Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Nos encontramos una mañana más en el Majuelo, en nuestra parcela, y detrás de mí tengo un emparrado de parras de uva virena, sin hueso, y tenemos 6 pies de parra, 3 de uva negra y 3 de uva blanca. Y el año pasado, por distintos motivos, no se pudo abordar el tema de la poda, y este año pues tenemos mucho trabajo. Hay muchos sarmientos, muchas ramas que ya son del segundo año que tenemos que retirar y tenemos que abordar la poda. Estamos a 15 de enero de 2023 y es el momento idóneo para realizar la poda. Las uvas negras en los tallos del año anterior dejaremos 2-3 yemas y en la uva blanca dejaremos hasta 5 yemas, ¿vale? Por el modo de fructificar de cada una de estas parras. Aquí tenemos a mis perros que no me dejan ningún día solo y bueno, pues comenzamos. Mirad, aquí ya vemos cosas que son básicas. Todos estos sarmientos que salen hacia afuera del emparrado tenemos que retirarlos porque estos sarmientos quedan luego muy bajos y la uva queda muy expuesta, tanto a las aves como a los insectos, ¿vale? Entonces todo lo que crece hacia arriba, también como este sarmiento que tenemos aquí del año anterior, todo lo que crece vertical también tenemos que quitarlo. Y luego tocones como este, tan viejos ya y que apenas tienen brotación, los tenemos que retirar. Aquí vemos uno de los brazos que hemos ido dejando con el tiempo y lateralmente unos secundarios que también dejamos, que ahora están muy juntos estos tres. Pues podríamos dejar este pulgar, de los que tenemos aquí, retirando este, y de este pulgar siempre hay una yema aquí abajo, esa yema que está ahí escondida, que esa nunca la contamos a la hora de cortar. Siempre contaríamos esta, esta y esta, esas tres, y cortaríamos por aquí, ¿vale? Y el resto lo quitaríamos. Luego, aquí en este nudo también, vemos que este sale hacia afuera del emparrado, por tanto aquí abajo, con la tijera de 2 manos, pues tendríamos que cortarlo también. De todo eso, de ese brazo viejo, de ese brazo que hemos ido dejando, pues salen unos secundarios que tenemos que limpiar todo lo que sale hacia arriba y luego cuando lleguemos aquí a lo del año pasado, pues entonces uno de estos pulgares lo seleccionaremos y, como hemos dicho, la yema de abajo no la contamos, contaríamos 1, 2 y 3 yemas y por aquí cortaríamos, ¿vale? Entonces cuando tenemos ramas que se cruzan, que se entrecruzan unas con otras, pues también tenemos que cortarlas. Y tenemos que ir dejando las ramas que vayamos dejando, tenemos que ir viendo que van distribuyéndose correctamente por el emparrado, para rellenarlo todo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, esta es una buena candidata a dejarla, quitaríamos la que sale vertical, aquí se ve bien, la que sale hacia arriba se cortaría, y aquí ya hemos dicho que la yema que tenemos debajo no la contábamos, 1, 2, 3, y aquí en esta zona cortamos, ¿vale? Y todo lo que sale hacia afuera, como hemos dicho, todo eso que sale hacia afuera hay que limpiarlo. Todo lo que sale vertical también tenemos que retirarlo. Lo que sale hacia abajo, mira, aquí tenemos un ejemplo de un brazo que se dejó de este año pasado, no, del anterior, y que sale hacia abajo. Este también es uno de los que tenemos que cortar. Aquí vamos a dejar 1, 2, 3 y cortamos. Más de 6 yemas no debemos dejar, nunca, porque la planta se acelera el crecimiento, es mejor ir haciendo un crecimiento escalonado. Vale, esta la forzaremos hacia aquí. Vale.
aquí tenemos nuestro brazo principal que se ha ido dejando año tras año, y luego aquí tenemos una bifurcación y ya tenemos el sarmiento del año pasado, donde dejamos 1, 2 y 3 yemas, y la axilar que no la contamos, la dejamos de reserva. A ver si aquí se ve, y aquí exactamente igual. Hemos cortado lo que no nos ha interesado, hemos limpiado y ya hemos dejado 1, 2, 3 y esta axilar que no la contamos, la dejamos de reserva siempre. Y aquí tenemos lo mismo, crecimiento de hace 2 años, y aquí en este caso empezó a crecer el año pasado, y de este pues hemos dejado 1, 2, 3 y la de abajo que no la contamos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya una parra que tendrá unos 10 años. Y aquí pues hemos dejado 3 brazos principales también, y la parte nueva con sus 3 yemas, y parte nueva con sus 3 yemas. Aquí solo teníamos esa, por eso hemos dejado ese solo. Continuamos ahora con esta que nos queda aquí sin podar. Bueno amigos, ya tenemos nuestras parras podadas. Hemos ido dejando nuestras varas del año anterior con 3 yemas, 3, 4 yemas, y ya las tenemos todas preparadas para que empiecen a fructificar. Amigos y amigas de las redes sociales, ya hemos terminado de podar nuestras parras. Vamos a recoger los sarmientos, que luego los utilizaremos para hacer el arroz que hacemos aquí en el Majuelo, y que algún día os vamos a poner algún vídeo de esa preparación. Hasta el próximo vídeo.